El lunes 29 de septiembre, el New York Times publicó una acusación impactante de que altos funcionarios de la administración de Trump estaban intensificando sus esfuerzos para destituir al líder venezolano Nicolás Maduro. Según el Times, el secretario de Estado Marco Rubio lidera el impulso para un cambio de régimen, apoyado por el director de la CIA John Ratcliffe y Stephen Miller, subjefe de gabinete de políticas de la Casa Blanca. La revelación sorprendió a los observadores regionales porque, aunque Trump se oponía a Maduro, nunca había tomado medidas para un cambio de régimen. En su primer mandato, Trump impuso sanciones a Caracas y buscó que otros países también lo hicieran para presionar la renuncia del dictador venezolano. Trump negó participar en la Operación Gedeón, fallido golpe de Estado en mayo de 2020 que resultó en el arresto de 2 exoficiales estadounidenses. Tras el fracaso de la operación, Trump declaró célebremente a Fox News, y lo citaremos aquí: "Si yo quisiera entrar a Venezuela, no lo haría en secreto. Entraría y ellos no harían nada, se rendirían. No enviaría a un pequeño grupo, no. Se llamaría un ejército, se llamaría una invasión". En su segundo mandato, la administración adoptó tácticas más agresivas. Han catalogado a los cárteles de drogas de Venezuela, incluido el Cártel de los Hijos, como terroristas, ha atacado barcos sospechosos y duplicado la recompensa por Maduro de 25 a 50 millones de dólares. Sin embargo, incluso la acción más agresiva está lejos de un verdadero cambio de régimen. Y la pregunta es, ¿esto es intencional? Trump podría estar usando estos actos para preparar un posible cambio de régimen por la fuerza militar. En ese caso tenemos que preguntar, ¿es esta la estrategia de la administración? ¿Cómo se ve un cambio de régimen? Y lo más importante, si Maduro es removido del cargo, ¿qué sucede después? Justificación para el cambio de régimen. Bien, entonces comencemos con la primera de nuestras grandes preguntas. ¿La administración de Trump busca justificar un cambio de régimen en Venezuela? La exsecretaria de Estado Hillary Clinton piensa que sí. En un panel del Consejo de Relaciones Exteriores, Clinton dijo que el gobierno de Trump está sentando las bases para una posible acción militar contra Maduro. Ahora, ya hemos mencionado algunas de estas posibles justificaciones en nuestra introducción, como etiquetar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, atacar barcos en aguas venezolanas, pero no hemos mencionado las 2 más significativas. Primero, según el New York Times, el presidente Trump canceló los esfuerzos liderados por el enviado especial Richard Grenell para llegar a un acuerdo con Venezuela. Las negociaciones llevan meses, pero recientemente se intensificaron, incluyendo a Maduro escribiendo a Trump para pedir diplomacia y rechazar acusaciones de narcotráfico. En estas negociaciones, Caracas aceptaba hacer grandes concesiones económicas, como permitir a empresas estadounidenses entrar al sector petrolero y gasífero, dirigir exportaciones de petróleo venezolano a Estados Unidos y disminuir sus lazos económicos con Pekín, Teherán y Moscú. Sin embargo, esto no fue suficiente para convencer al presidente Trump, quien, según se informa, se había frustrado por la negativa del presidente Maduro a dejar el poder y la continua insistencia de los funcionarios venezolanos en que no están involucrados en el narcotráfico. Los reporteros de The Times creen que esto ha abierto el camino para una posible escalada militar contra los narcotraficantes o el gobierno de Maduro. Y eso nos lleva al segundo y quizás más importante punto. La administración de Trump emitió una opinión legal clasificada que justifica ataques letales contra una lista secreta y amplia de cárteles y presuntos narcotraficantes. Según Cable News Network, la opinión afirma que el presidente puede autorizar el uso de fuerza letal contra varios cárteles, incluso si no han sido designados públicamente como organizaciones terroristas, ya que representan una amenaza inminente para ciudadanos estadounidenses. Expertos legales creen que esto parece permitir una guerra sin límites contra todos los cárteles de drogas. Sarah Harrison, ex abogada del Departamento de Defensa y analista del Grupo de Crisis, dijo a Cable News Network que si la opinión de la Oficina de Asesoría Legal sobre autorizar ataques a cárteles es tan amplia, el Departamento de Justicia interpreta que el presidente puede iniciar una guerra más grande que la autorizada por el Congreso tras el 11 de septiembre, y eso podría incluir destituir al presidente Maduro. Tomemos un momento para volver a la historia del New York Times que mencionamos al principio del video de hoy. El secretario Rubio calificó a Maduro como fugitivo de la justicia de Estados Unidos y líder de una organización terrorista. Además, y este es el punto clave, describió las acciones de Maduro controlando el tráfico de drogas a Estados Unidos como una amenaza inminente para los estadounidenses, usando el mismo lenguaje que el Departamento de Justicia.
Debido a que los funcionarios de la administración ven a Maduro como el líder de la red de cárteles de Venezuela, pueden argumentar que removerlo del poder es, en última instancia, una operación contra el narcotráfico, lo que haría eco de la justificación utilizada para la invasión de Panamá en 1989, donde Estados Unidos derrocó a Emmanuel Noriega por cargos de tráfico de drogas. La administración informó al Congreso que Estados Unidos está en conflicto armado formal con los cárteles de la droga, considerándolos organizaciones terroristas y a sus miembros como combatientes ilegales. Todo esto en conjunto parece indicar que la administración de Trump ha construido un marco legal integral para una acción militar en Venezuela. No solo son bases legales, ya enviaron tropas a la costa de Venezuela. El Wall Street Journal informa que el Pentágono ha desplegado 3 destructores de misiles guiados, aviones de combate F-30 y 5 B-Drones MQ, 9 Reaper aviones espía, barcos de asalto y un barco de operaciones especiales secreto. Washington también ha desplegado 10,000 soldados en la región, principalmente en bases en Puerto Rico. Este es el mayor despliegue militar de Estados Unidos en la región en más de 30 años desde la invasión a Panamá. Las tropas no solo esperan sin hacer nada. Aunque los ataques a barcos han sido más notorios por causar más de 20 muertes, el despliegue hizo recientemente un ejercicio poco notado que da pistas sobre lo que podría ocurrir después. The Sunday Times reportó que el radar venezolano detectó 5 aviones F-35 estadounidenses a 46 millas de la costa y unos 10,700 metros de altura. El Times de Londres sugiere que esto pudo ser un intento de identificar la ubicación y eficacia de los sistemas de defensa aérea de Venezuela. Según el Times, con el sistema de guerra electrónica del F-35 pilotos de Estados Unidos habrían mapeado baterías rusas y radares chinos en la costa venezolana, ocultos bajo palmeras en lugares clave. En nuestra opinión, esto puede ser 2 cosas. O bien, 1, el tipo exacto de recopilación de inteligencia que precede a un ataque militar, o 2, una demostración calculada destinada a recordarle al gobierno de Maduro exactamente lo que está rondando su costa. Independientemente de la intención, Caracas escuchó el mensaje fuerte y claro, y las respuestas variaron desde el miedo hasta el desafío e incluso la emoción. El desafío ha venido de los sectores habituales, el ejército y los políticos aliados a Maduro. Tras detectar los F-35, Vladimir López, jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, dijo ante la multitud que Venezuela observaba a Estados Unidos y no se dejaría intimidar. Carmen Meléndez, alcaldesa de Caracas, repitió en una entrevista con The Guardian que si Estados Unidos invadía, el pueblo venezolano los esperaría. El temor ha sido expresado de la mejor manera por analistas que pueden hablar libremente sin necesidad de seguir la línea del partido. Phil Gunson, analista en Caracas para Crisis Group, dijo a The Guardian que el ataque de Washington a Irán y la falta de respuesta de Teherán alarmaron al gobierno de Maduro. La emoción viene de la oposición, desesperada por terminar con 12 años del régimen autocrático de Maduro, en los que la economía y democracia de Venezuela colapsaron, millones cayeron en pobreza y otros huyeron al extranjero. La líder opositora y premio Nobel María Corina Machado le dijo al Sunday Times que apoyaba la estrategia del presidente Trump en Venezuela, llamándolo la mayor oportunidad que ha tenido Venezuela para sacar al dictador. Este complejo tapiz de reacciones subraya lo mucho que está en juego en lo que viene a continuación. Esto nos lleva a la segunda gran pregunta: ¿cómo sería un cambio de régimen? Escenarios de intervención. Cambiar de régimen es complicado, especialmente en el siglo XXI, donde muchos países cuentan con armas y sistemas de defensa avanzados. Difícil, pero no imposible. La cuestión no es si Washington puede derrocar a Nicolás Maduro, sino cuánto está dispuesto a intervenir para lograrlo. Entonces veamos 2 posibles escenarios, ¿de acuerdo? Primero, ¿qué pasaría si la administración de Trump decide enviar tropas al terreno? Según el Informe de Riesgo de América Latina, uno de los principales boletines de política y seguridad regional, este es el camino más seguro para destituir a Maduro. Sin embargo, es poco probable, pues el informe estima menos del 1% de probabilidad de un esfuerzo militar importante de Estados Unidos con fuerzas terrestres en Venezuela. Venezuela, el doble de grande que California, tiene, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, unas fuerzas armadas de 123,000 soldados, 220,000 milicianos civiles y 8,000 reservistas. Aunque Maduro es profundamente impopular entre los civiles por su mala gestión económica, ha logrado mantener el apoyo de los militares otorgando a los altos funcionarios contratos estatales lucrativos y acceso preferencial a las reservas de petróleo del país. Sin embargo, esto tampoco garantiza totalmente la lealtad del ejército.
Basta con ver Sudán, donde los generales Abdul Fattah al-Berha y Mohamed Hamdan Dagalo derrocaron a su ex jefe, Amar al-Bashir, aunque ya controlaban lucrativas minas de oro. Un general venezolano retirado dijo a la Agence France Presse que la moral del ejército era mucho menor de lo esperado en un conflicto así. Aún con estas salvedades, Estados Unidos no tiene asegurada una victoria fácil, ya que el número de tropas desplegadas no es suficiente para esta operación militar. Está muy por debajo del ejército que Trump le prometió a Fox News en 2020. Washington necesitaría mucha más mano de obra, un compromiso que hasta ahora no han mostrado intención de asumir. Entonces, ¿qué pueden hacer con las tropas que tienen en este momento? Este es nuestro segundo escenario, donde pueden lanzar una campaña selectiva de ataques aéreos contra lugares clave en Venezuela, incluyendo el fuerte Tijuna, la base militar donde se cree que vive Maduro. Hay dos posibles resultados. 1. Los ataques aéreos aumentarán tensiones, haciendo insostenible que Maduro siga en el poder. Si Maduro sobrevive, el péndulo probablemente vuelva a las negociaciones. El informe considera que la posibilidad más probable es la de ataques aéreos limitados, la permanencia de Maduro en el poder y el eventual regreso a la mesa de negociaciones, asignándole una probabilidad del 75%. Debemos considerar cómo reaccionaría la comunidad internacional si Trump intentara derrocar a Maduro por la fuerza. Específicamente, si algún país intervendría para salvarlo. A nivel regional, los aliados de Maduro critican los despliegues militares de Estados Unidos como ilegales y desestabilizadores, pero no pueden enfrentarse a Washington. El principal aliado de Caracas en la región es Cuba. Y aunque el ejército cubano tiene algunas cosas en las que es bueno, como las fuerzas especiales de La Habana, es dudoso que puedan inclinar la balanza del conflicto a favor de Venezuela. A nivel internacional, Maduro no es probable que le vaya mejor. Según el South China Morning Post, Pekín podría mostrar su decepción ante las acciones de Estados Unidos, apoyar económicamente a Caracas, pero evitar acciones militares directas que provoquen un conflicto con Washington. Expertos creen que Rusia responderá igual, pues el Kremlin sigue atascado en el día 1329 de su operación militar de 3 días en Ucrania. Sin embargo, estas son solo predicciones. Bien pensadas y coherentes con la información que tenemos en este momento, pero siguen siendo solo predicciones, y en la geopolítica una predicción puede demostrarse equivocada 10 minutos después de hacerla. Al día siguiente. Ahora, comenzamos este segmento destacando la impactante noticia del New York Times de que altos funcionarios de la administración de Trump estaban intensificando su impulso por un cambio de régimen en Venezuela. Incluso si el análisis que acabamos de presentar sugiere que el cambio de régimen sigue siendo poco probable, no podemos ignorar lo que pasaría si los halcones de Venezuela realmente se salen con la suya. Y eso nos lleva a nuestra pregunta final. ¿Qué sucede después? La oposición venezolana confía en que, tras la caída de Maduro, podrá tomar el poder y restaurar la democracia. Petro Urichurtu, un asesor de María Machado, revela que la oposición ha desarrollado un plan para las primeras 100 horas y 100 días después de la destitución de Maduro. Si bien los detalles del plan no son públicos, se sabe que transferiría el poder a Amundo González, candidato presidencial contra Maduro en 2024. La mayoría de los observadores objetivos, incluido el secretario Rubio y este canal, consideran que González ganó, pero Maduro usó su poder como incumbente para mantenerse en el cargo. La oposición es optimista y cree que tras la salida de Maduro, sus aliados se alinearán o no serán un problema. Mencionamos Sudán no solo para mostrar cómo los generales pueden traicionar a sus protectores, sino también porque Sudán advierte sobre lo que pasa tras la caída de un hombre fuerte. La oposición civil cree que puede gobernar, pero los militares lo rechazan. Bueno, Venezuela podría seguir una trayectoria similar, especialmente si Washington no tiene el apetito para una ocupación y un proceso de reconstrucción largos y prolongados. Los generales que han pasado décadas enriqueciéndose podrían decidir que tienen demasiado que perder al entregar el poder a una oposición que probablemente no les dará el mismo tipo de favores que el régimen de Maduro. Si deciden esto, tienen armas y personal para ser un verdadero dolor de cabeza para cualquier gobierno opositor, incluso con apoyo estadounidense. Aún no hablamos de los cárteles de la droga. Si Trump tiene razón y Maduro lidera el narcotráfico en Venezuela, quitarlo no eliminará los cárteles. La historia reciente muestra que eliminar al líder de una operación de narcotráfico suele dividirla en facciones más pequeñas y violentas que compiten por el control. Esto es exactamente lo que pasó en Ecuador en el último año más o menos, donde una ofensiva armada contra las bandas de narcotráfico provocó que se dividieran en facciones cada vez más pequeñas, pero cada vez más violentas.
Eso mismo pasó en México al inicio de la guerra contra el narcotráfico y vimos lo que sucedió. El peor escenario sería la aparición de varias facciones armadas, cárteles, soldados defendiendo su riqueza y milicias opositoras, cada una creando su propio feudo y luchando por el control. Y serán los venezolanos quienes quedarán atrapados en el fuego cruzado, agravando una de las mayores crisis de refugiados del mundo. Ahora, debemos enfatizar que este es el peor escenario posible. No es el resultado inevitable, ni siquiera el más probable. Si hay un cambio de régimen, no te sorprendas si las consecuencias son más estables que las mencionadas. Aún así, sería una tontería emprender algo tan drástico como derrocar a un dictador, sin al menos considerar el peor resultado posible. Una lección que Estados Unidos debió aprender de Irak. ¿Qué sigue para Venezuela? Sinceramente no lo sabemos. Solo somos un canal de YouTube y, pese a pedirlo varias veces, Hexed aún no nos agrega al grupo de Signal. Sabemos que Washington debe decidir si está listo para comprometerse a largo plazo con la estabilización de Venezuela tras Maduro. Si la administración de Trump realmente busca el cambio de régimen, corre el riesgo de crear un estado fallido en su propia frontera. Gracias por vernos.